Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Eclesia Online. Ya saben que este es un programa en donde 4 sacerdotes desde diversos puntos del mundo comentamos los acontecimientos de la vida de la Iglesia y también los acontecimientos de la vida real. Bienvenido Patricio Lynch, bienvenido Daniel Portillo, bienvenido Javier Monroy. Saludos a todos. Hola. Les habla Javier Acero desde Ciudad de México. Aquí estamos los 4 desde Honduras, desde Roma, España. Vamos a hablar hoy de algo que es fundamental, que son los derechos y la dignidad del hombre, de cada hombre y mujer que habitan en este mundo, que están aquí con nosotros. Y vamos a comentar cómo la Iglesia tiene siempre una palabra frente a esos acontecimientos que están ocurriendo en algunos países en donde se quebrantan los derechos inalienables de cualquier hombre y cualquier mujer, la dignidad humana. Recordemos que casi hace un año el Papa Francisco aprovechó este tiempo de pandemia para escribir una carta sobre la amistad social, sobre la fraternidad en el mundo, Fratelli Tutti, que desde aquí hemos comentado varias veces desde este programa, pero hoy vamos a hablar de los derechos humanos, algo que es fundamental, los derechos humanos, que es el derecho también a la libre expresión, a las libres creencias. Querido Patricio, ¿qué tienes que decirnos de esto? Bueno, primero saludarlos y deseando que estén bien. Lo primero que asociaba a Javier cuando decías derechos humanos es remitirme rápidamente a la doctrina social de la Iglesia, que me parece que en general es la doctrina menos conocida entre los bautizados. Y es una doctrina también que me parece que hace mucho ruido para muchos, ¿no? Y que es necesario e imperioso que la conozcamos. Y me gustaría dar una fundamentación de por qué la Iglesia tiene una voz que decir ante cuestiones que para muchos creen que la Iglesia debería silenciarse porque dicen que la Iglesia no tiene que meterse en política o no tiene que meterse con las realidades temporales. Bueno, si me permiten una pequeña fundamentación, ¿no? Primero, muchos consideran que la misión de la Iglesia es llevar a los hombres y a las mujeres a Dios. Pero más bien, si tomamos en cuenta la lógica de la revelación, es Dios mismo que se da a conocer, que se revela en la historia, que se manifiesta en la historia, es Dios que se quiere hacer presente en el mundo. Entonces la Iglesia, de alguna manera, su misión es hacer presente a Dios en las realidades de la historia. Dios que se revela en la historia universal hace una historia de salvación. Y la plenitud de esa revelación es el principio de la encarnación. O sea, justamente lo contrario a lo que muchos creen, que la Iglesia es una cuestión intimista, una cierta espiritualidad espiritualoide, ¿no? Que no tiene un aterrizaje, una concreción, o no tiene nada para decir a lo concreto de la vida, ¿no? Bueno, con la encarnación, Dios asume la historia. Podríamos decir que la trascendencia se hace inmanencia, que lo sagrado se une con lo profano. Dios asume en sí misma la historia. Entonces, claro que la Iglesia tiene para decir. Y el Jesús de la historia hablaba del reino de Dios. Y el reino de Dios no es solamente cuando nos toque partir de esta historia, que eso será la consumación y la plenitud del reino, pero es el reino que Jesús trajo para transformar nuestra historia. Estamos llamados a humanizar la historia a través de la experiencia del reino de Dios, Dios reinando entre nosotros. Entonces, y ahí se justifica y se fundamenta el por qué la Iglesia tiene un magisterio social, por qué la Iglesia tiene una doctrina social, ¿no? Que es un principio de normas y de leyes que tienen que ver, que hacen referencia a lo político, a lo social, a lo económico, a lo cultural, a lo ecológico, que se basa en el Evangelio y que se basa en el magisterio de la Iglesia. Entonces, repito, la fundamentación es teológica y tiene que ver con el Dios que viene a cambiar la historia. Por eso sí tenemos una voz para decir sobre política, sobre economía, sobre la realidad social, etcétera, etcétera. Así que bueno, ese es mi primer aporte y mi primera justificación. ¿Y por qué creemos que cuando se mete en estas realidades sociales de la Iglesia, por qué molesta? ¿Por qué se le califica de una Iglesia, incluso al Papa Francisco, se le dice de un Papa con un tono ideológico de progresista, de izquierdas? Yo no creo, Daniel y Javier, que sea muy constructivo esto de ideologizar la Iglesia y ponerla en un sistema o en otro. Pues, ¿qué tal? Saludos.
Pues sí, es un tema serio dentro de la misma Iglesia Católica, porque, como decía el padre Patricio, pues hay quien quiere ver la espiritualidad o la revelación solo a nivel de persona, ¿no? Individualista, de manera muy individualista, cuando Dios tiene unos designios para toda la humanidad. Tiene designios de salvación y de libertad para las culturas, para las sociedades, para todas las ideologías o para todas las mentalidades, no sé, ¿no? Es decir, el designio de Dios cuando se encarna el Señor Jesucristo es precisamente todos, y además juntos, donde entramos todos los individuos, ¿no? Que lo ha explicado muy bien el padre Patricio. Entonces, hay personas dentro de la misma Iglesia que esto todavía no lo entienden y quieren manipular hacia una interpretación de la espiritualidad. Como que la espiritualidad auténtica, esto sería un apartado como que no entraría, ¿no? Son aquellos que entienden que espiritualidad o espíritu y cuerpo están radicalmente separados, donde lo materia y lo divino pues son cosas que no tienen nada que ver, etcétera, ¿no? Son concepciones muy dualistas y que en el fondo pues seguramente quieren justificar el status quo de más de un creyente, de gente que va los domingos a misa y que a lo mejor precisamente porque tienen mucho dinero no quisieran que se entrara en estos temas. Y sin embargo el verdadero evangelio tiene que entrar en estos temas. Y esto, como muy bien dices, Javier, pues está dentro de la misma Iglesia, ¿no? Y se quiere manipular al Papa como a cualquier otro alto cargo, vamos a decir, o autoridad dentro de la Iglesia cuando se habla de estos temas se les quiere manipular, ¿no? Metiéndolos en una ideología o en otra, etcétera, cuando es puro evangelio. Y el mismo Papa Francisco ha dicho muchas veces, esto es puro evangelio, no tiene que ver ni con izquierdas ni con derechas. A mí me llama la atención justamente que las personas que pueden estar más involucradas o que tienen una finalidad de mirar más a la espiritualización en un sentido negativo de la fe, son aquellas que hacen esta decisión hacia las injerencias sociales y políticas, es decir, como una decisión de la misma fe o de la misma vida, la vida cristiana, ¿no? Como que por un lado es sumergirse en una realidad egocentrada que al final de cuentas resulta como una autorreferencialidad que no tiene un impacto también en las realidades sociales y políticas de los demás. Me llama mucho la atención porque podemos tener una sensibilidad muy alta hacia las cuestiones divinas, pero una alergia hacia las cuestiones humanas, sociales, políticas, y esto como que en la práctica lo visualizamos mucho con aquellos grupos, movimientos que en ocasiones, o personas que pueden tener una tendencia más hacia este lado. Eso es como una especie de autoerotización de la fe, donde al final de cuentas no tiene una injerencia, llamémosle política y social, que repercute también, donde la vida cristiana tiene que tomar o tiene que dar una palabra, y de pronto generamos como esta amnesia hacia este lado y generamos como una cierta dinámica al final que es una especie de goce. Por eso utilizo la expresión de autoerotización, donde solamente se vive esto como una experiencia centrada en sí mismo, pero no con perspectiva hacia los demás. Creo que la fe cristiana, cuando adquiere este canal o esta expresión política y social, es cuando rompe precisamente lo que tendría que ser como el egocentrismo mismo de la fe, que no permite muchas veces que podamos tener una injerencia clara hacia los demás. En todo esto, ahora intervienes, Patricio, sí que quisiera recordar y traer el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, del 10 de diciembre del año 2018. Hubo una conferencia ese año internacional sobre los derechos humanos en el mundo contemporáneo y decía conquistas, omisiones, negaciones. Un poco por celebrar, se hacía este encuentro los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también el 25 aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Viena para la protección de los derechos humanos en el mundo. Y el Papa Francisco decía: yo pienso en los niños por nacer a quienes se les niega el derecho a venir al mundo, en aquellos que no tienen medios indispensables para una vida digna, en aquellos que están excluidos de la educación adecuada,
en quien está injustamente privado de trabajo, forzado a trabajar como esclavo, en los que están detenidos en condiciones inhumanas, que son sometidos a torturas o en quienes se les niega la oportunidad de redimirse, a las víctimas de desapariciones forzadas, sus familias también, ¿no? A todo ese clima dominado por la sospecha, el desprecio, también le dije este pensamiento, porque ellos son objeto también de intolerancia, de discriminación, de violencia, debido a su pertenencia racial, ética, nacional o religiosa. Es decir, que cuando hablamos de derechos humanos, Patricio, estamos hablando de evangelio. Claro que sí, justamente estamos diciendo que la buena noticia es que Dios se haya hecho humano, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo humano tiene que ver con Dios. Dios se revela a través de las mediaciones humanas y Dios se hace presente, especialmente, acuérdense de Mateo 25:40, lo que hagan con el más pequeño de mis hermanos lo hacen conmigo. Acabas de citar varias situaciones de tragedias humanas. Y ahí está la presencia de Dios. Y es tan presente, Jesús, está tan presente la divinidad ahí como está presente en el cuerpo y la sangre cuando celebramos la Eucaristía. Es la misma presencia, por supuesto, entonces que tiene la Iglesia algo que decir y tiene una misión. La salvación es una liberación integral. No es esto que decía antes Javier, este dualismo, ¿no? Como se decía antes, salva tu alma. Salva tu alma, una práctica intimista, piadosa, una práctica privada de la religiosidad, y me importa un bledo, como decimos en Argentina, lo que pase a mi lado de la gente muriéndose. Nuestra fe es encarnatoria, nuestra fe es encarnación. Por eso nos criticaron durante tanto tiempo a la Iglesia, ¿no? El pensamiento marxista, la religión como un opio, porque claro, una religiosidad vivida así no transforma la historia, y nosotros estamos llamados a transformar la historia. Por eso, antes de irnos al corte, ¿no? Invito a que nos animemos a todos los cristianos a leer el magisterio social de la Iglesia, los documentos, la enseñanza social de la Iglesia, porque hay mucho para aprender y hay mucho camino por recorrer. Pues vamos un momento a un descanso, esto es Iglesia Online, y enseguida regresamos. Pues seguimos aquí, esto es Iglesia Online, les habla el Padre Francisco Javier Acero, es Agustino Recoleto, pues aquí estamos, y también está el Padre Patricio Lynch, sacerdote que está en Honduras, el Padre Daniel Portillo, que se encuentra en la máxima casa de estudios de la Iglesia Católica en la Universidad Pontificia de México, y el Padre Javier Monroy, Agustino Recoleto también, y que está él en Roma, es consejero general de la Orden. Estamos hablando de los derechos humanos, de la importancia y de lo evangélico que es defender los derechos humanos. Patricio, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, yo justo terminaba el bloque, ¿no? Los había mandado a estudiar, una tarea les di para el hogar. No, pero en serio, más allá del chiste, me parece que es importante que los cristianos nos formemos en la doctrina social. Brevemente nombro algunos documentos, ¿no? Pero Latinoamérica es muy rica en su enseñanza social. Hemos tenido Medellín, hemos tenido Puebla, hemos tenido Santo Domingo, Aparecida. Pronto estamos preparándonos para la Asamblea Eclesial. Bueno, ahí la Iglesia latinoamericana se ha pronunciado, ha expresado su magisterio social, ¿no? Entonces, animarnos a leer esos documentos, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Me pregunto, ¿cuántos cristianos hemos leído el compendio, no? Leer también el magisterio de los papas, las encíclicas sociales, Laudato Si, Fratelli Tutti, bueno, también las de Juan Pablo II. Hay tanto para leer, así que, bueno, diría eso. Hacer también una lectura orante, también partiendo de esto, pienso como lo ha hecho el mismo Papa a partir de la lectura del Buen Samaritano, justamente, es decir, para las personas que puedan pensar que es una cosa distinta, una cosa ajena, meternos en cuestiones que no nos incumben, por el contrario, es decir, partiendo del Evangelio mismo, como lo han señalado, y con la iluminación que Fratelli Tutti, basados en la parábola del buen samaritano, hace, como esa recolección justamente de los derechos más elementales y más humanos de una persona. Y también visualizar las responsabilidades que nosotros como creyentes tenemos de frente a las necesidades de los demás. Es decir, que la fe no se puede quedar solo para nosotros, sin antes darse y entregarse en la sociedad misma en la que vivimos y en la que somos parte, ¿no?
Si visualizamos y si recordamos la parábola del buen samaritano, aquel que se detiene, que dedica tiempo, que da lo mejor y lo único quizás que puede en ese momento para la sanación, para la restauración del otro. En cualquiera de nuestras situaciones o circunstancias, pienso que la parábola misma, partiendo de los derechos, justamente nos ayudaría a dar una lectura orante también sobre este tema. El padre Patricio nos invita mucho a estudiar. Se ve que está haciendo sus licenciaturas y sus estudios. Está en un mundo ahora muy académico, yo creo, ¿no? Y está bien. La Iglesia tiene algo que decir en la formación, pero sobre todo tenemos mucho que hacer. Creo que eso es lo esencial. Por supuesto que tenemos que partir de toda la hermosísima y enorme y profunda enseñanza que tiene la Iglesia sobre todo esto, ¿no? Pero creo que nos falta tantísimo por hacer. La Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la familia, por ejemplo, ¿no? El hombre, la mujer, la familia como un tema social esencial, por ejemplo. No me digan que no tenemos aquí tanto que hacer a partir del Evangelio. Sobre la paz, sobre el bien común, sobre la economía, sobre la política, sobre la ecología, sobre infinidad de cosas que son expresión y tienen que ser modos para que la persona sea lo que el Evangelio nos dice que somos, imagen y semejanza de Dios. Y esto se destruye por todos estos medios. Y son los medios concretos, porque a veces nos olvidamos que si no hablamos de un bien común, no estamos hablando de hacer que las personas tengan más dignidad en cuanto a una casa, en cuanto a qué comer, en cuanto a cómo relacionarme, no sé, 1000 cosas que necesitamos lo básico de cada día y que hay miles de millones de personas que no lo tienen. Miles. Esto es serio, esto es muy serio. Y vamos por ahí echando grandes sermones y hablando del amor de Dios y creo que nos perdemos un poquito a veces, ¿no? Yo lo lanzo aquí a ver ustedes qué piensan, pero creo que a veces demasiado sermón y tenemos que aterrizar en lo concreto, sin ir a grandes obras fuera de lo que yo me encuentro cerca, vamos a decir. Y nadie me va a pedir más de lo que yo pueda dar, ¿no? Pero aterrizando, yo creo. Me hiciste acordar, Javier, lo que en algún programa dijimos, ¿no? Que es una cita de un teólogo que decía hambre de Dios sí, pero hambre de pan no. Y la famosa triple T del Papa Francisco, ¿no? La tierra, el trabajo y el techo, que eso es parte de los derechos humanos y que, como decías, hay muchísimos en el mundo que no lo tienen. El drama de los refugiados, de los migrantes, y la Iglesia tiene algo para decir, y eso no es ser socialista y comunista como muchos creen, ¿no es cierto? Uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia es el destino universal de los bienes. Y esto a muchos les hace ruido, porque el destino universal de los bienes está por arriba del derecho a la propiedad, que también es un derecho humano, pero es secundario al destino universal de los bienes. También hemos dicho en algún programa, que me parece que es repugnante este dato, ¿no? Que menos de 10 personas, menos de los dedos de las manos, en cantidad de gente, tienen más de la mitad de las riquezas que la mitad del mundo. Y eso no puede suceder, y uno no puede pensar que eso sea sueño o plan de Dios. Evidentemente hay algo que estamos haciendo mal como humanidad y que la Iglesia tiene que tener una voz profética para denunciar y para justamente impartir su magisterio social, su doctrina social. ¿Por qué a la Iglesia, y bueno, no solamente a la Iglesia, a ciertos miembros de la Iglesia les cuesta hablar de la doctrina social? Les cuesta tocar la pobreza. Están metidos en un mundo burbuja o nos hemos metido en un mundo burbuja en donde no queremos ver las realidades como que hay niños que pasan hambre, que hay gente sin trabajo. No sé, a veces creo yo que estamos incluso aislados de lo que cuesta un kilo de tortilla en Ciudad de México. ¿Por qué no? ¿Por qué este fenómeno? Pues me imagino, no sé, no es fácil de responder, ¿no? Pero me imagino que para muchos creyentes es mejor no hablar de ello. ¿Y por qué es mejor? Porque supondría un cambio esencial de lo que están viviendo, del dinero que tienen o del que quisieran tener, ¿no? Entonces, pensar que hay niños y no tan niños que se mueren de hambre, familias que no tienen techo, que no tienen su cultura porque tienen que salir de sus casas, que hay cientos de miles de personas que están siendo secuestradas, que no tienen la dignidad como personas, la trata de personas, la prostitución,
Si eso no nos preocupa, pues yo me imagino que es porque estoy mejor en una espiritualidad que no toca lo más profundo del corazón de las personas. Y esto es serio, muy serio. Yo también me animaría a decir, Javier, que tiene que ver con esto de que hemos dicho previamente, de que reducimos nuestra fe al ámbito de lo privado, a una práctica reducida, a un culto dominical donde vamos a alabar a Dios, ¿no es cierto? Y haría esta comparación. A veces es muy fácil alabar y adorar al mensajero, a Dios. Lo adoramos, levantamos los brazos, hacemos cantos muy bonitos, nos emocionamos con los cantos. Pero cuánto más difícil es vivir el mensaje, ¿no? Repito, alabamos al mensajero, pero no vivimos el mensaje. Y nosotros no estamos solamente para reducir nuestra fe a un culto. Nuestra fe no es un culto, nuestra fe es encarnación, repito, ¿no es cierto? Y es un mensaje, es el contenido del reino, es el contenido de las bienaventuranzas. Daniel hablaba recién de la parábola del buen samaritano. Hay gente que ha criticado al Papa por Fratelli Tutti, diciendo cómo que el Papa habla de una fraternidad universal. ¿Cómo? ¿Somos todos hijos de Dios? El agnóstico, el ateo, el hindú, el musulmán, el cristiano. Hasta eso llegan a plantearse. Y no se dan cuenta de que el cristianismo, ¿no? Y la Iglesia católica significa universal, tiene que ver con un Dios que no hace acepción de personas y que estamos llamados a ser una familia humana, que tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, aunque distintos no crean, ¿no? Y el buen samaritano no tiene en consideración que el otro sea de otra religión. No le interesa, no pregunta, simplemente se le mueven las entrañas porque ve a un otro ser humano sufriendo. Eso es lo único que importa, y ahí está la lógica del Evangelio. Entonces, por supuesto que tenemos que ponernos en acción. En lo que es esto de la doctrina social de la Iglesia, que tanto nos invita a leer y conocer el padre Patricio Lynch, también el Papa ha comentado sobre la enseñanza de Jesús, sobre el juicio final, ¿no? En el que las personas justas son las que reciben la herencia del reino de Dios, porque al final se cumplen ellos las bienaventuranzas, ¿no? Nosotros debemos dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, alojar a quien está de paso, vestir al desnudo, visitar a los presos, estar y acompañar a los enfermos. En fin, gestos que al final el Papa también está haciendo y yo creo que hablan mucho nos mueven a todos, ¿no? De una iglesia más llena de gestos que de documentos. Lo decía antes Javier Monroy, ¿no? Bueno, pues la teoría y todo esto lo sabemos, pero hace falta la práctica. Conociendo los documentos nos facilitarán, por supuesto, ponerlo a la práctica. Daniel, la defensa de los más vulnerables. Desde tu posición, ¿crees que está la Iglesia ya en unos niveles en donde como institución puede responder y hacer justicia a los más vulnerables? Yo creo que no hemos logrado todavía asentar las bases como deberíamos en realidad y en justicia de saber que debemos implementar todos los recursos y medios necesarios para defender los derechos de las personas más vulnerables y en ocasiones se puede vivir como toda esta especie de resistencia aún a la fecha de hoy sobre este tipo de temáticas. La Iglesia va generando este tipo de acercamientos, ensayos. No podemos como excluir las resistencias mismas que muchas veces son más fuertes al interno de la Iglesia, que fuera de la Iglesia. Entonces, esto nos ayuda a nosotros también a visualizar que dentro de la misma Iglesia hay una resistencia hacia los derechos como un bien y la naturaleza misma de la defensa de los derechos como parte de la naturaleza y la misión de la Iglesia. Es decir, a veces nos cuesta entrar en esta dinámica hacia el interno, donde sepamos que esto tendría que ser para nosotros una parte de la misión misma, ¿no? A nivel institucional. Bueno, pues así terminamos. Esto es Iglesia Online. Hoy hemos hablado de los derechos humanos. Todos debemos ser agentes sociales y defender lo más digno de cualquier ser humano, que es su dignidad. Nos vamos con este deseo, con estos deseos también del Padre Patricio, del Padre Daniel, del Padre Javier y de un servidor. Nos vamos y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.